Soy Caleno Rapper y esto es Trasciende Podcast. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del miedo y también de la duda. En el video anterior hablamos acerca de cómo descubrir el propósito, viene siendo parte de desbloquear tu potencial, pero hoy vamos aquí a ver cómo podemos enfrentar todo esto. Yo te hago una pregunta, ¿tienes alguna meta? Y si tienes alguna meta, ¿por qué no vas por ello? ¿Será acaso que tienes miedos? ¿Que tienes dudas? Pues hoy voy a contarte una historia de una persona, una historia real, de una persona que a lo largo de su vida fue enfrentando miedos y dudas, pero adivina qué, la pudo vencer y hoy voy a enseñarte a cómo podemos superar todo esto. Esta persona, este hombre, a lo largo de su vida fue enfrentando desafíos y ya tenía claro hacia dónde quería llegar. Tuvo muchas adversidades, pero a pesar de las adversidades, adivina qué, él salió victorioso. ¿Y eso es gracias a qué? A que pudo resistir ante el miedo y ante la adversidad. Tuvo muchas cosas en contra, tuvo muchas cosas que fueron difíciles. Te cuento que si averiguamos un poquito más de esta persona, él tuvo el rechazo de sus hermanos. Hubo mucha envidia de parte de sus hermanos y es probable que haya habido también rechazo de parte de sus padres. Y no sé si compartimos también esto. Quizás ahora mismo también tú has tenido el rechazo de parte de personas, de familiares, de amigos, que te han dicho, sabes que no lo vas a lograr, no lo puedes hacer. No sé si tú has sentido que no eres capaz en algo. Y si lo has sentido, tranquilo. Esto es parte del proceso. Es parte de lo que estamos viviendo. Es parte de lo que estás aprendiendo para poder desbloquear todo tu potencial. Esto puede ser superado. Sabes que este hombre tuvo muchas oportunidades para llegar a donde estaba. Pero eso no fue suficiente. Porque aunque quizás tú sepas hacia dónde vas, aunque quizás tú tengas la meta esclarecida, hay adversidades que se ponen enfrente para que tú te rindas. Pero no, vamos, levántate y hazlo. Porque aun cuando tú creas que no puedes llegar, es cuando sí lo vas a poder hacer. Y sobre todo, y lo más importante es que recuerda que trascender es parte del camino. Esta persona de quien te estoy hablando era una persona que quería llegar a una posición de gobierno. Porque durante su infancia, parte de su adolescencia, y vamos a decirlo quizás también así, a él le gustaba preocuparse por la necesidad de los demás. Entonces quería llegar a esta posición de gobierno para poder hacerlo y también resolverlo de esta manera. Pero el gobernante que estaba aún ya en el trono, antes de él acceder a ese puesto, no quería que él estuviese allí. Porque no lo creía capacitado, decía que quizás aún le faltaba mucho. Algo normal, como cuando tú estás en un trabajo quizás y por tu buen desempeño tú logras ascender y hay mucha gente que piensa que quizás tú no lo estás haciendo por tus medios, quizás hay algo por abajo de la mesa, como dicen por allí, o que quizás no te sienten capaz de desarrollar este puesto en el cual te van a colocar. Es algo más o menos así. Y aunque esta persona tuvo todos esos prejuicios y todas esas cosas y que le estaban jugando como que en contra, avanzó. Pero ¿sabes qué? Algo más, y te voy a decir que de la persona que te estoy hablando es una persona muy importante e influyente a lo largo de la historia bíblica, y esa persona es David. David había recibido un llamado y tenía claro el propósito que Dios había dado a su vida era ser rey de un pueblo, rey de Israel, y eso iba a hacer que él pudiese organizar cosas que quizás no estaban organizadas en su pueblo. El rey que se encontraba en ese momento, llamado Saúl, tenía mucha envidia y decía, no, ¿cómo puede ser él un gobernante? Porque era más joven que yo, quizás no era muy alto, quizás no venía de una familia en donde quizás le enseñaban cosas como yo, que soy más culto y cuestiones similares, cosas que escuchamos a diario. Quizás no tiene dinero, hay gente que quizás piensa que no eres alguien porque no tienes dinero, pero tranquilo, eso no es lo que mide tu éxito, eso no es lo que mide tu potencial. Lo que mide tu potencial se guarda dentro de ti, porque eso es lo que verdaderamente prevalece. Entonces, Saúl quiso atentar contra su vida. Fue una de las más grandes hazañas malignas que quiso hacer Saúl para con David, y eso fue lo que le estuvo enfrentando. David aquí tuvo mucho miedo, y quién no va a tener miedo si alguien pretende quitarte la vida. Creo que es algo normal en David el haberse sentido así, y a pesar de eso avanzó. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, te cuento que hubieron dos oportunidades en las que Saúl estaba prácticamente rendido a los pies de David. David pudo adelantarse, y es que si alguien quiere quitarte la vida,
lo más lógico, que si lo tienes muy cerca, es adelantarte para ya renunciar a eso y prácticamente salir de ese problema. Pero David recordó muchas cosas como costumbres que le enseñaron sus padres, valores, principios, cosas que valen la pena. Y no era para menos que David se pueda sentir quizás atemorizado, y al ver la oportunidad en la que quizás pudo hacer algo para con Saúl, pues no lo hizo, porque él decidió recordar todos los principios, todos los valores que su familia le había enseñado. Tuvo muchas oportunidades para quizás incluso también quitarle la vida a Saúl y hacerlo más rápido, pero él no lo hizo. Decidió mejor esperar a que él se cumpliera lo que ya Dios le había dicho, porque así, mi querido amigo, Dios ya tiene algo escrito para ti, ya tiene el propósito definido. Pero ¿sabes qué es lo más importante de esto? No es solamente que Dios lo haya dicho, sino que David lo creyó. David decidió tomar el desafío de creerlo, porque aunque quizás tuvo un camino fácil, que en este caso fue adelantarse y quitarle la vida a Saúl, no lo hizo porque sabía que no era lo correcto, aunque quizás en ese momento era lo necesario. Y voy a decírtelo así, hay cosas que parecen que son necesarias en el momento, pero no son las correctas. Te animo a que en todo lugar tú puedas hacer esto. Quizás en algún momento en el trabajo te han preguntado o te han propuesto hacer algo que parece necesario, pero que no es correcto. Mantente siempre en lo correcto, porque eso es lo que hace la diferencia en cada uno de nosotros. Él pudo superar todo esto, pero creyendo en lo que Dios hacía. Así como tú y como yo, también somos llamados a hacerlo. Recuerda que desbloquear tu potencial habla de personalidad, habla de carácter, habla de lo que Dios está forjando en ti y en mí, y eso es algo maravilloso. Ahora te comento que a propósito de todo esto, se vino a mi memoria, una anécdota en específica, y te la voy a comentar un poco. Hace un tiempo atrás, cuando recién iba a ser papá, junto a mi esposa esperábamos a nuestro niño. Aproximadamente durante los 7 primeros meses, todo iba marchando muy bien. Estaba saludable, había un pronóstico, ya había una fecha fijada para el posible parto. También estaba todo medido en base a donde ella iba a dar a luz, en qué clínica, qué medicación teníamos que tener a la mano. Todo estaba preparado. Esto más o menos así como quizás tú también tienes todo preparado para algún proyecto, o has tenido también algo así, todo esquematizado, todo organizado, todo preparado. Y resulta que cuando pasa eso nos sentimos muy seguros de que las cosas están bien. David se sentía también seguro en lo que él desarrollaba antes de recibir ese propósito a donde iba a llegar, porque ya Dios había determinado algo para su vida. Y aunque quizás yo tenía claro cuál era el objetivo, que era recibir a nuestro bebé contentos y felices, ahí es donde vinieron las situaciones repentinas. Para el 8º mes aproximadamente recibimos una noticia que fue un poco detonante para nuestras emociones. Nos desanimamos mucho realmente. ¿Qué ocurrió? Que había pronóstico de que mi hijo pueda nacer de manera prematura, quizás con alguna molestia, con alguna enfermedad, con algo que pudo ser característico por esta condición. Y a pesar de que, así como David, Dios ya le había dado una palabra, Dios también en muchas ocasiones nos asegura que todo está bien, que todo está bajo control. Yo tuve mucho miedo. Ese miedo fue el que poco a poco estuvo forjando mi carácter, porque todo esto que te estoy contando, es fácil quizás pensar que las cosas son diferentes para cada uno de nosotros, pero todos van hacia un punto, y al punto en el que los momentos difíciles es en donde nosotros podemos ver qué es lo que verdaderamente hay dentro nuestro, o qué es lo que verdaderamente somos. Esto desbloquea nuestro potencial. Gracias a Dios todo salió muy bien, mi hijo nació, pero posterior al nacimiento de él hubieron más cosas que nos sacaron de él, quizás el confort o de pensar que las cosas iban marchando bien. Y eso es algo normal. Yo no sé si te ha pasado, si quizás has experimentado eso, de que que te sientes muy bien por un momento realizando algo, o que el pronóstico es de que todo está saliendo bien, y luego la sorpresa, algo empieza a tergiversarse, empieza a salirse de control, y ahí es donde nos frenamos y decimos: hey, ¿qué pasó? Pero ese hey, ¿qué pasó? Sirve para que podamos tomar más impulso y avanzar hacia adelante. Hay otro ejemplo que quisiera también comentarte. Conozco un amigo muy cercano que él, en su primer trabajo, en su primera experiencia laboral, él descubrió muchas cosas porque se rodeó de muchas emociones al poder adquirirlo.
En lo que consistía este trabajo que él realizaba era abordar a las personas. Tenía que lanzarse a la gente para poder ofrecerle el producto que su empresa, en este caso, distribuía o vendía. Mi amigo tenía mucho miedo de cosas como las que quizás ya las pensamos, ¿no? Que la gente le grite, que lo trate mal, que no le quiera comprar el producto, o que diga no, o que se cierren totalmente y él irse sin alguna venta, él irse sin quizás algún cliente exitoso. Porque pensemos un poco. Si tú vas al centro comercial, vas a pasear con tu familia, o vas a pasear con tu pareja, o vas a pasear con amigos, o vas a pasear solo, quizás es para distraerte un poco, para pensar en algo más que no solamente sean las labores cotidianas. Si quieres distraerte, puede ser un poco incómodo con que quizás alguien llegue y te ofrezca algo que prácticamente quizás puede que no estés interesado. Eso es lo que mi amigo pensaba. Y hasta cierto punto, cuando él lo comentaba, yo decía, bueno, quizás como cliente voy a pensar también así. Sin embargo, a pesar de todas esas adversidades, él tenía una meta clara, una meta precisa. Y no sé si te has visto envuelto en situaciones en las cuales te has preguntado cuántas cosas hay a favor y cuántas cosas hay en contra. Tener una meta clara, tener fijo el objetivo, va a hacer que, a pesar de que existan cosas en contra, las cosas a favor sean más las que tengan el peso y las que te ayuden a avanzar. ¿Cuál era la meta de mi amigo? Era de mejorar la situación económica de su familia. Y eso es de admirar. Eso es realmente algo que quizás también tú lo has experimentado. No vamos a poner de pronto el mismo ejemplo en lo laboral, pero en alguna situación tú has querido hacer algo por alguien más, alguien a quien aprecias, alguien que está en tu alrededor y que necesitaba de tu ayuda, que necesitaba que tú tomaras ese desafío. Él lo tomó, vamos a decirlo, hasta cierto punto su responsabilidad pudo haber sido otra, pero él decidió tomar el desafío. Y a pesar del miedo, él me decía, yo avancé. Así que hoy yo te invito a que si tienes miedo, avanza. Si tienes miedo, solo hazlo. Galeno, pero no es fácil avanzar cuando se tiene miedo. Yo sé que no es fácil. En medio de mi proceso también pensé en rendirme, pero habían consecuencias si me rendía y consecuencias si no me rendía. Que te importen más las consecuencias de avanzar y no rendirte, porque eso es lo que va a tener una influencia y un peso mayor, porque cuando llegas y alcanzas la victoria, te das cuenta que eso ha valido cada segundo, ha valido mucho la pena. Y a propósito de esto, recuerdo que alguien me decía también una vez, no sabes a cuántos centímetros estás de alcanzar tus sueños y tus metas. También te lo digo a ti, tú no sabes a cuántos centímetros. Ya no pensemos en metros, no pensemos en kilómetros, pensemos en centímetros. ¿A cuántos centímetros tú estás de poder alcanzar tus metas y tus sueños? Y a propósito, si te ha pasado algo similar, yo te invito a que lo dejes en los comentarios y lo relates, lo narres para poder compartirlo con los demás y que así también alguien pueda sentirse identificado con tu caso. Ahora quisiera, a partir de todo esto, decirte que, bueno, de manera práctica, hay estrategias para poder superar el miedo y la duda en la vida cotidiana. Y creo yo que lo más importante es siempre llevar un ritmo de vida equilibrado, pues no. Yo creo que a todos nosotros nos pasa que cuando vamos al supermercado, cuando vamos en nuestro transporte público hacia algún lugar o en tu carro particular, o cuando vas rumbo al trabajo o rumbo a cualquier otro lugar, nuestra mente tiene pensamientos, van y vienen, y es como nuestra rutina, como nuestro diario vivir. ¿Qué es lo que puedes hacer de manera práctica? ¿Recuerdas el hombre de quien te hablé? Sí, el rey David. El rey David se caracterizó también por ser un guerrero, un valiente guerrero, y te animo a que puedas averiguar su historia para que te des cuenta, porque es un valiente guerrero. Él, aparte de ser eso, también fue un músico. Hay una frase que quisiera decírtela, y esa es: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Adivina quién la escribió. ¿Sí? Exactamente. El rey David también era un compositor, era un músico, y él se caracterizó por siempre hacer músicas o cánticos para adorar a Dios y darle gracias por cada cosa que le pasaba. Yo no sé si aquí tú puedes también decir, bueno, Dios ha sido fiel conmigo, hay cosas que han venido y que han pasado de una manera asombrosa, y eso me ha ayudado muchísimo a poder avanzar.
Esto es algo característico porque él escribió también varios de estos cánticos, varios de estos a los que también se le llaman salmos, en donde él podía darle gracias a Dios por esto. Y esto es que él se rodeaba. David también tocaba un instrumento, otro dato en particular, y es que tocaba el arpa, un instrumento que quizás no es muy común de ver hoy por hoy, pero es un instrumento muy especial. Esto hace énfasis a que nosotros podemos como estrategia empezar a rodearnos más de lo que queremos tener por dentro. Es decir que para poder hacerle frente a las adversidades, rodeémonos de Dios. Y esta era una buena estrategia para el rey David. Él siempre estaba recordando cada cosa que él había hecho para poder hablar con Dios, cantarle a Dios, relacionarse personalmente con Dios. Eso le ayudó muchísimo a avanzar en su vida diaria. Tú puedes hacerlo en cualquier momento, si estás en la sala de tu casa, si estás en tu puesto de trabajo, si vas hacia algún lugar en específico. Solo te invito a que lo hagas. Y es preferible hacerlo con Dios. Tú puedes decir, bueno, Caleno, pero no veo quizás la diferencia entre hacerlo con un amigo, con una amiga, preguntarle a alguien o contarle mis problemas, porque a Dios no lo veo, no lo siento, no lo palpo. Quizás tú puedes hablar desde tu perspectiva porque ya lo has vivido, pero yo no. Tranquilo, es normal poder imaginar que hasta cierto punto eso es algo que afecta a nuestros pensamientos y que puede ser algo que lo vivamos. Pero ¿por qué te digo que es importante y que es mejor hablar con Dios? Porque Él nunca se va a cansar de escucharnos, porque Él está en todas partes. Y sobre todo porque Él nunca va a decirle a nadie más tus problemas. Sabes que te evitas el que quizás alguien más sepa, porque no todo el mundo de pronto está enfocado en ayudarte, sino quizás en escucharlo y no ayudarte, o en escucharlo y contarle a los demás y quizás hacerte algún daño. Pero Dios no va a tomar esa decisión, porque Él reserva cada cosa que tú le dices. Él lo va a tener en secreto y eso va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros y también para tu vida, por supuesto. No va a revelar tus problemas, así que puedes sentirte muy seguro. No sé si tú has pasado ya esto de que sientes duda en base a conversar con Dios o no. Pues te animo a que hoy lo hagas, que al término de este video tú puedas hacerlo y vas a ver que marca la diferencia. Todo esto te va a servir, querido amigo, para que tú puedas mantenerte firme, porque lo que hoy necesitamos es mantenernos firmes. Mantente firme en ese sueño que tienes. Mantente firme en esa meta que quieres alcanzar, porque no sabes a cuántos centímetros estás para llegar. Lamentablemente, y digo que es lamentable porque nos juega una mala pasada, nuestras emociones hay veces que están así y luego están así, nos desequilibramos, nos desanimamos, pero esto es una lucha constante. Es como cuando tú estás haciendo ejercicio para poder tonificar un músculo. Siéntete seguro de que es parte del proceso. Nuestra parte humana no se va y eso hace que en ocasiones volvamos a dudar. Pero la duda no es algo que quizás se va a borrar del todo en tu vida. Sin embargo, hay que saber sobrellevar la duda. ¿Se puede resistir en medio del dolor? Sí. ¿Sí me crees? Sí. Y si no, pues te cuento que en el próximo video te voy a enseñar a cómo vamos a resistir en medio del dolor.